Le damos la palabra a Gerson David en esta segunda intervención. Tiene 15 minutos, compañero. Adelante. Muchas gracias, Jorge. También agradecer al compañero Alex Chamán por su exposición. Creo que los puntos mencionados giran en torno a la Revolución China, al maoísmo y a su repercusión aquí en el Perú. Creo que por un primer lugar puedo hablar un poco con respecto a la Revolución China y luego ya el aspecto del maoísmo y la repercusión en el Perú dentro de un segundo punto, ¿no? Porque creo que ahí se pueden conectar ambos aspectos. En primer lugar, mencionar que las condiciones que vivía China y propiamente la China que tuvo que vivir Mao eran muy distintas a las condiciones que se presentaban en la Rusia en la cual estuvo Lenin. Y estas condiciones bastante particulares de la sociedad china se fundamentan en el carácter de la sociedad propiamente. El carácter de la sociedad china es comprendida por Mao Zedong como semifeudal y semicolonial. Y la táctica a emplear en este caso, como también mencionó el anterior comentador, es de una revolución democrática. Una revolución democrática que aún no es una revolución socialista, pero que evidentemente es una fase que se tiene que atravesar para poder ir pues desarrollando la cuestión y al final llegar a lo que se conoce como tal a la revolución socialista y a la construcción del socialismo. Quiero precisar en algunos puntos porque la Revolución China se divide en unas cuantas etapas que nosotros podemos reconocer. Una primera etapa, que es la etapa de la alianza con el Kuomintang, la primera etapa en la cual el Partido Comunista Chino todavía se encontraba con un gran nivel de dogmatismo, con dependencia a la Comintern, con dependencia a las tácticas de Stalin, y en donde Mao todavía evidentemente no era pues el líder del partido, la máxima figura, ¿no? Es un partido comunista chino fundado por Yu Xu, que luego también va a renegar del marxismo posteriormente. Luego de este periodo aparece el segundo, que es el periodo que nosotros conocemos como el periodo en donde el Kuomintang a la cabeza derrota a los señores de la guerra, ahora vamos a hablar a quienes nos referimos con señores de la guerra, y su sector derechista se enquista y termina teniendo estas relaciones con el imperialismo estadounidense, ¿no? Inclusive en fracciones con diferentes tipos de imperialismos, ¿no? Que era una lucha de clases que se iba a presentar en el interior del Kuomintang, en donde Mao, ya como con un partido comunista reformado en el campo, inicia pues este segundo periodo de guerra, ¿no? Lo que se conoce como la guerra civil. Luego, en una tercera etapa que nosotros ya vemos, o periodo, en donde el Japón imperialista invade China y pues terminan aliándose nuevamente al Kuomintang. Vamos a comentar brevemente estos tres puntos, luego vamos a pasar a la cuestión del maoísmo y la repercusión en el Perú. Con respecto al primer punto, ¿qué sucede? El Partido Comunista Chino es completamente consciente de que una sociedad semifeudal no tiene una sociedad o en base al capitalismo y un desarrollo necesario del proletariado ni las condiciones objetivas para poder llevar a cabo una revolución socialista como si se pudo llevar a cabo, por ejemplo, con Lenin en la Revolución de Octubre. Entonces, ¿qué se hace en estas condiciones? Y esto viene desde Marx, pues aliarse al sector más progresista y más revolucionario de la burguesía nacional. En este caso estaba pues este partido nacionalista que se conoce como el Kuomintang. Esta alianza entre el Partido Comunista y el Kuomintang, que era no solamente un análisis interno por parte del mismo Partido Comunista Chino, sino también una dirección de la Comintern y del Partido Comunista de la Unión Soviética, era correcta bajo estas condiciones particulares. Eso, en primer lugar, hay que señalarlo. Era una alianza correcta, era una alianza que se tenía que hacer en una revolución nacional, se podría decir hasta cierto sentido, en una revolución democrática, en donde pues tenían que luchar contra un enemigo en común. ¿Quién era este enemigo común? Pues la burguesía compradora, los grandes terratenientes también, y tener en cuenta que esta burguesía compradora, que es el término que se implementa para caracterizar a este tipo de burguesía que tiene relación con el imperialismo, obedece al imperialismo y mantiene las relaciones feudales todavía de manera interna dentro del país. Este tipo de gran burguesía que dominaba en China, y esto lo explica en su análisis de las clases sociales en China, en uno de los textos, o el primer texto que sale en Mao en el tomo 1 de sus obras escogidas, van a oprimir justamente, y no solamente al proletariado chino, aún escaso, a las grandes masas campesinas, sino también al sector de la burguesía nacional, que evidentemente tenía también que unirse como fuerza revolucionaria. Pero aquí surge un problema. ¿Cuál es ese el problema?
que, en primer lugar, nosotros nos percatamos de que la lucha contra estos señores de la guerra, contra estos caudillos militares, contra la gran burguesía compradora, estos sectores que, por ejemplo, se dividían en China en diferentes puntos y que obedecían a diferentes intereses de diferentes imperialismos, se iba a presentar como una lucha con el Kuomintang a la cabeza. Y eso es algo importante tener en cuenta y es algo de lo que también se va a percatar Mao Zedong. El Kuomintang, en realidad, con la mayoría de sus fuerzas propias, estaba haciendo este tipo de revolución y estaba derrotando a los señores de la guerra. El Partido Comunista tenía ciertos representantes dentro del mismo Kuomintang, había una ala izquierda dentro del mismo Kuomintang, pero se encontraba muy a la cola todavía en este periodo, ¿no? No era la fuerza directriz el Partido Comunista y mucho menos lo va a ser en este caso el proletariado. Un joven Mao, que era un representante campesino también, se va al campo, a Yunnan, a hacer una investigación en el mismo campo, a investigar las revueltas de los campesinos y así, y ahí se evidencia durante todo un mes ese recopilado y ese análisis que hace, pues el trabajo de la investigación campesina en Yunnan, ¿no? En donde va a encontrar revueltas campesinas, levantamientos campesinos y va a justificar inclusive los excesos de los campesinos, ¿no? Y este tipo de análisis que hace Mao, Mao lo presenta al Partido Comunista Chino con la finalidad de que busque este Partido Comunista crear bases y aliarse a ese campesino revolucionario, porque en la siguiente etapa de la revolución, cuando se derroquen a la burguesía compradora y a los señores de la guerra, el Kuomintang, en tanto fuerza nacionalista, se va a poner en contra del Partido Comunista. ¿Y el Partido Comunista qué requiere ahí? Fuerzas. Necesita una alianza más fuerte con el campesinado. Y sí, a nivel de directrices internas se hablaba de la unión con el campesinado. A nivel de la Comintern también se hablaba de la unión con el campesinado por parte del Partido Comunista Chino, pero en la práctica eso no se evidenciaba. Inclusive, este tipo de revueltas que se iban a producir en el campo iban a ser criticadas y mal calificadas por el mismo Kuomintang. Y el Partido Comunista Chino, que se encontraba a la cola del Kuomintang, no hizo más que replicar ese tipo de calificativos, que eran vándalos, que eran unos malditos, que eran unos embusteros, y los terminaron reprimiendo. Mao es silenciado de la reunión del Partido Comunista y se retira evidentemente al campo a organizar a la clase campesina. Lo que sucede ya es más conocido, el Kuomintang se separa del Partido Comunista Chino porque justamente dentro del Kuomintang también hay una lucha de clases que también refleja los intereses de diversos imperialismos que se habían depositado en China. El sector derechista del Kuomintang se apodera y convierte lo que iba a ser una revolución democrática en una contrarrevolución. O sea, tenemos una revolución democrática incompleta, fallida. Y de eso se iba a dar cuenta el mismo Mao, justamente por esta imposición del sector derechista del Kuomintang, que evidentemente obedecía, como digo, a diferentes sectores del imperialismo a nivel internacional. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mao se percata de lo siguiente, ¿no? El Partido Comunista ha sufrido un ataque por parte del Kuomintang. El Partido Comunista no afianzó y no realizó justamente un estrecho lazo con el campesinado. Pero Mao ya estaba en el campo, Mao ya tenía la posibilidad de continuar con el partido a nivel del campo y con los campesinos. Es así, justamente, como después de que en la práctica se demuestre el fracaso del dogmatismo de los dirigentes del Partido Comunista Chino, que se demuestre en la práctica, por ejemplo, la postura de los dogmáticos de los 28 bolcheviques, por ejemplo, también que querían seguir al pie de la letra la revolución rusa. Mao inicia este segundo periodo de la guerra civil, este segundo periodo en donde ya la contradicción es entre el Partido Comunista, representando al proletariado y al campesinado, contra el Kuomintang, ¿no? Ya por un carácter de revolución que tienen que ellos completar, que es la revolución democrática que no se había concretado como tal, ¿no? Que había fracasado. Y aquí creo que viene una cuestión bastante importante. Y Mao se pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Por qué puede existir el poder rojo en China? Y me parece que este texto con respecto a Mao es fundamental para posteriormente entender lo que es el maoísmo. Voy a repasarlo brevemente y luego lo voy a detallar cuando hablemos de maoísmo como tal. ¿Por qué puede existir el poder rojo en China? ¿Por qué existen bases de poder comunista dentro de China? ¿Cómo es posible que se mantengan por un tiempo relativamente largo? ¿Qué condiciones existen en China que permite ese poder rojo? Y Mao
aprende justamente allí, en sus estudios de Lenin. Y la postura de Mao es el marxismo-leninismo. No solamente marxismo, marxismo-leninismo. Y cuando hablamos de marxismo-leninismo, hablamos de la teoría y la táctica para la revolución proletaria. En este caso particular, Mao estudia la situación revolucionaria en China. ¿Qué nos decía Lenin? Lenin, en la bancarrota de la Segunda Internacional, menciona que existen condiciones que propician una situación revolucionaria, pero que no toda situación revolucionaria necesariamente acaba en una revolución victoriosa. ¿Por qué? Una situación revolucionaria a nivel objetivo se da cuando los que gobiernan o los que tienen el poder, los que oprimen, no pueden seguir manteniéndose arriba, no pueden seguir gobernando, tienen contradicciones ahí mismo, interiormente. Y Mao estudia eso. Ahora los señores de la guerra, estos antiguos caudillos militares, han sido reemplazados por otros caudillos militares, el sector derechista del Kuomintang. Y esos señores militares entran en contradicción entre ellos mismos. O sea, el Kuomintang de derecha, el sector derechista del Kuomintang, entra en contradicción porque eso es el reflejo de la lucha de clases a nivel imperialista internacional, porque diferentes sectores obedecen a diferentes sectores del imperialismo y cada uno tiene su interés particular. Y esa lucha a nivel de los que tienen el poder permite las condiciones propicias para que se mantenga el poder rojo. Ese análisis desde el marxismo-leninismo de Mao es fundamental, porque de ese análisis es que Mao mismo va a caracterizar la revolución no solamente como una revolución democrática, sino posteriormente lo vamos a ver también como una guerra popular. Eso es fundamental, eso en primer lugar. También a nivel subjetivo, que las masas ya no quieran seguir así, se necesita un poder de hambre, se necesita un poder nacido por la misma clase trabajadora por las condiciones paupérrimas en las que se encuentra. Y nosotros es evidente, sabemos que las condiciones en China estaban por los suelos, ¿no? El campesinado y el proletariado vivían en la completa miseria. Y asimismo se necesita otro factor, que es la organización política, que el Partido Comunista sepa inculcar políticamente al proletariado y al campesinado, que ya estaban llevando luchas económicas y políticas, menciona Mao. Entonces, durante este periodo de la guerra contra el Japón, antes del Japón con el Kuomintang, se produce lo que se conoce como la larga marcha y las campañas de cerco y aniquilamiento. Luego invade el Japón. Hemos roto, o ellos, en primer lugar, ellos primero rompieron, el Kuomintang de derecha rompió con nosotros en primer lugar. Y nosotros aceptamos esa ruptura y ahora estamos en guerra civil. Pero el Japón imperialista ha entrado. Sería bastante tonto de nuestra parte, evidentemente, pelearnos con el Kuomintang y a la vez pelearnos con el Japón. Al final el Japón se va a terminar imponiendo entonces. Mao encuentra la necesidad de una alianza con el Kuomintang. Chiang Kai-shek se reúne con Mao, algunos dicen que ni siquiera él quería hacerlo, sino que fue obligado, etc. Pero se unen y terminan llevando a cabo, claro está, el Frente Único Nacional, ¿no? En donde ya estamos hablando de la unión de las clases nacionales de China, que están en contra, claro está, de la invasión del Japón, ¿no? El campesinado, el proletariado, con el Partido Comunista, claro está, el Kuomintang, los sectores de la burguesía nacional, la pequeña burguesía, claro está, y así. Una guerra popular se postula ahí. Y justamente es importante resaltar que la guerra popular presentó estas características particulares. Justamente también que internamente, y esto es fundamental, China tenía un carácter semicolonial en base a la división y fragmentación del país por distintos imperialismos. Eso es fundamental. Y la postulación de una guerra popular no se puede traspasar fácilmente a un punto o a otro, sino que obedece a condiciones muy particulares. Inclusive Mao menciona, esto del poder rojo en China no se ha manifestado en ningún otro país imperialista del mundo, menciona, por ejemplo. Así. Y es curioso porque hoy en día muchas personas quieren mencionar que hasta la guerra popular puede ser aplicable en países imperialistas o que tiene un carácter universal, cuando en realidad el mismo Mao es completamente consciente de que una guerra popular no es viable en un país imperialista, o que no es viable en un país en que no haya, por ejemplo, semifeudalismo, en donde ya haya un capitalismo como la Rusia de la que vivió Lenin. Ahora, creo que se ha expuesto brevemente. Al final nosotros sabemos muy bien que triunfa la Revolución China, Chiang Kai-shek escapa con el Kuomintang y se funda la República Popular. ¿Por qué República Popular? Porque la revolución incluyó a las fuerzas nacionales, incluyó a la burguesía nacional.
Y esto muchas personas no lo entienden. Mucha gente dice que Mao Zedong creó un capitalismo de Estado. De hecho, Mao Zedong es consciente de que en un primer momento todavía se encuentra en un capitalismo de Estado, que todavía tiene una alianza con la burguesía nacional, que se conoce como el Estado de Nueva Democracia. Mao es completamente consciente de eso, que existe inclusive dos tipos de capitalismo de Estado, uno que obedece al capitalismo como tal y otro que está en transición al socialismo. También en los textos inéditos de Mao, que se publicaron aquí en Perú también, este mismo menciona que es un error pensar que el Estado de Nueva Democracia parte con lo que se conoce como la Revolución Democrática. Mao menciona que ni bien se funda el Estado de Nueva Democracia, se está empezando con la Revolución Socialista. Claro que no a un nivel tan antagónico. Por ello no vemos una violencia directa contra la burguesía nacional, como el mismo Mao analiza. Y bueno, creo que eso podría ser hasta cierto punto breve con respecto a la exposición de la revolución. Quisiera hablar otras cosas, pero creo que por cuestión de tiempo no puedo. Voy a hablar brevemente, discúlpame Jorge, con respecto al maoísmo y con respecto al Perú, algo breve. Cuando nosotros hablamos de maoísmo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el leninismo? Porque nosotros hablamos de marxismo-leninismo. Si nosotros comprendemos qué es el leninismo, podemos comprender por qué podemos utilizar el término de maoísmo, en este caso, como una tercera etapa superior, que en lo personal sí, considero que el maoísmo sí es una tercera etapa superior. Con respecto al debate del maoísmo, en el Perú, es cierto, la cuestión se puede complejizar mucho más a nivel del Partido Comunista del Perú, en donde internacionalmente ya se lleva al debate como tercera etapa superior, pero sí también hay investigaciones anteriores, como la de Lora Khan con el marxismo-leninismo-maoísmo, o con Sotomayor también con el leninismo o maoísmo, ¿no? Y estos son escritos que van desde los 70 hasta los 80, por ahí, inclusive antes del inicio de la guerra como tal. Pero el PSP, de manera interesante, hay unos documentos que son públicos por internet y que podemos encontrar en las páginas, con respecto al maoísmo, cuando se toca el punto. Y aquí Guzmán habla de las tres fuentes y tres partes integrantes. Algo que me parece bastante curioso es que el mismo Guzmán menciona que para hablar de maoísmo tenemos que partir de Stalin. Él mismo lo considera así. Pero cuando uno aborda la cuestión o ve cómo en este caso la detalla el Partido Comunista del Perú y en este caso Guzmán, nosotros vemos que parte de estas, ¿no? De las tres fuentes y tres partes integrantes, ¿no? Filosofía marxista, economía política y socialismo científico. A nivel de la filosofía marxista, que en este caso Mao habría, pues, perfeccionado la dialéctica y reduciéndola o condensándola solamente la contradicción. A nivel de la economía política, las críticas a Joseph Stalin con respecto a no tener en cuenta la superestructura, por ejemplo, también la cuestión del Estado de Nueva Democracia, y con respecto al socialismo científico, se menciona la guerra popular y la revolución cultural, ¿no? Miren, en lo personal, y creo que justamente aquí nosotros podemos hablar de Stalin, si vamos a recorrer a Stalin, me parece correcto recurrir a Stalin aquí. Stalin cuando define el leninismo, lo define como el marxismo de la época del imperialismo, pero no solamente basta ahí, dice, o en realidad, o de manera más clara, el leninismo es el desarrollo de la teoría y la táctica para la revolución proletaria en general y el desarrollo de la teoría táctica, claro está, para la dictadura del proletariado en particular. Y justamente es en base a ello que Stalin busca desarrollar el marxismo o comprender que el leninismo se replantea la teoría y la táctica bajo las condiciones imperialistas para poder permitir y continuar la revolución pese, pues, claro está, a los oportunistas de la Segunda Internacional. Y es algo que en este caso Guzmán y el PSP no hicieron. El PSP aquí, y es un error que sería bueno señalar, aún se mantenía una visión esquemática de las tres fuentes y tres partes integrantes, que Stalin en los fundamentos del leninismo, y hay un cuaderno en editorial Pekín de las cuestiones del leninismo en donde abarca mucho más texto con respecto al leninismo en general, nosotros no encontramos. Entonces, aquí considero que sí falta precisar, creo que aquí se ha cometido algo de esquematismo por parte del PSP. En este caso sí considero correcto que el maoísmo es una tercera etapa superior, pero en base al desarrollo de la teoría y la táctica. La teoría y la táctica a nivel de Marx nosotros la comprendemos dentro de la Comuna de París, las experiencias de la Comuna de París, y Lenin lo detalla justamente en el Estado y la Revolución. ¿Cómo? Lenin menciona cómo Marx todavía está en un nivel de abstracción un poco alto, cuando todavía no se producen las experiencias revolucionarias. Por ejemplo, antes de las experiencias revolucionarias, Marx no hablaba de dictadura del proletariado. Luego de las experiencias revolucionarias y, por ejemplo, de la Comuna de París también, se habla recién de dictadura del proletariado y se habla también al mismo tiempo de destruir la maquinaria estatal.
y reemplazarla, ¿no? La burguesa reemplazarla por un Estado proletario, en este caso una dictadura del proletariado. Esta comprensión del proletariado como clase revolucionaria, esta comprensión de la destrucción del Estado, esta comprensión de la Comuna de París y esta táctica que nosotros estamos evidenciando con respecto al mismo Estado, se comprenden como el marxismo. Pero esta táctica se encuentra muy limitada bajo las condiciones del imperialismo. Recordemos que la Comuna de París de por sí tuvo límites históricos, un bajo desarrollo de la vanguardia, un escaso nivel del capitalismo a nivel internacional, como el imperialismo, que sí es la época de las revoluciones, y a nivel de Lenin, nosotros en su lucha contra la Segunda Internacional, nosotros podemos evidenciar, sí, un desarrollo del marxismo, un desarrollo de la táctica del marxismo en su comprensión de la situación revolucionaria, a mí principalmente la situación revolucionaria. El estudio de la situación revolucionaria que hace Lenin es fundamental para comprender la necesidad y la viabilidad de la revolución en el imperialismo. Ahora, ¿dónde encontramos de eso en Mao? ¿En la guerra popular? No. La guerra popular no tiene aplicación universal, porque corresponde justamente a las características particulares y que Mao no veía en otros países que se presentaban en China. Es cierto, puede haber guerras populares, digamos, en algunos países a nivel de Asia, a nivel de África, y pueden que sean correctas, pero eso no es una aplicación universal, es una aplicación, digamos, general. Y el marxismo-leninismo es universal. Y para hablar de maoísmo tenemos que hablar de universalidad, que esa universalidad se fundamenta, creo, lo podemos encontrar en la revolución cultural. ¿Cómo? La revolución cultural es justamente continuar la revolución, no permitir la restauración del capitalismo en China, algo que sí terminó sucediendo al final. De hecho, la revolución cultural es producto de la lucha de clases también a nivel dentro del Partido Comunista Chino, un sector derechista, y esto es importante comprenderlo de manera científica, porque mientras sigue existiendo lucha de clases a nivel objetivo, internacional, imperialista, todo partido comunista va a tener lucha de clases a nivel interno o lucha de dos líneas, como lo comprendía Mao. Entonces, si lo comprendemos científicamente y comprendemos la lucha de dos líneas, porque se expresa de la lucha de clases a nivel internacional, a nivel del imperialismo, va a haber un sector de la burguesía dentro del partido y este sector va a tratar de restaurar el capitalismo bajo argumentos tales y cuales, pero que si nosotros los fundamentamos en el marxismo no son viables, no son aceptables, son revisionistas. Y la única forma y lo que encuentra Mao para evitar el burocratismo, y lo demostró porque se evidenció y se pudo posponer hasta 10 años más las reformas de Deng Xiaoping con la primera revolución cultural. De ahí Mao tuvo un retraso con respecto a la comuna de Shanghái, retrocedió a una administración directa del pueblo porque no quería acabar completamente con el partido, porque ahí la revolución cultural demostró que puede acabar con el partido y puede dar la administración directa a las masas. Y creo que justamente en esa experiencia, en la comuna de Shanghái, en el evitar durante 10 años que Deng Xiaoping ponga en práctica sus políticas revisionistas, que al final sí las terminó poniendo, creo que ahí nosotros evidenciamos en la práctica un desarrollo de la teoría y la táctica a nivel de la dictadura del proletariado, ¿no? Como lo definía Stalin. Eso podría mencionar, Jorge. Disculpa por la extensión.